Padre, es un privilegio poder reunirnos en torno a tu palabra y solo queremos agradecerte por ser un Dios de amor. Señor, a medida que pones tu plomada al lado de nuestras vidas, Señor, quieres mostrarnos lo que está fuera de línea, porque nos amas y no deseas que nosotros solo sigamos en nuestros caminos, sino que tú quieres, Dios, que nos alineemos con tu palabra. A medida que continuemos con estos estudios ahora, te rogamos que abra nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para que podamos recibir y entender todo lo que quieres decir y hacer en nuestras vidas. Oramos por eso en el nombre de Jesús. Amén. Solo como recordatorio, estamos estudiando Amós, capítulo 7, versículos 7 y 8, en donde Dios le dice a Amós, le da una visión, le dice, ¿qué ves? Él dice, Señor, veo una plomada de albañil. Y entonces Dios le dice, voy a poner una plomada al lado de mi pueblo. Hemos visto que la plomada de Dios usa en nuestras vidas y es su palabra, y que Él quiere usar su palabra en nuestras vidas para mostrarnos lo que Él quiere trabajar y qué cosas debemos cambiar. Ahora, en la segunda sesión, vamos a ver algunos de los estudios que el Dr. Bruce hizo en cuanto a las paredes se refiere. Estas van a ser algunas analogías que vamos a tomar de la palabra de Dios. Yo voy a leerles algunos pasajes, pero no voy a dar la exégesis de los pasajes. ¿Saben lo que es la exégesis? Exégesis significa tomar el pasaje y luego discernir lo que está diciendo en términos de ese capítulo o ese libro y en términos de lo que dice el Antiguo y Nuevo Testamento y lo que Dios dice a través de ese pasaje. Voy a leerles un pasaje y luego vamos a extraer algunas analogías que podemos experimentar en nuestra vida diaria. El primero que vamos a estudiar es Ezequiel, capítulo 13, versículos 10 a 15. Del 10 al 15. Y a medida que leamos este pasaje, lo más probable es que vean que hay analogía en lo que leemos y lo que ustedes ven en el diagrama. Ahora, permítame dar algunos antecedentes de Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13, habla de los falsos profetas. Y entonces, los falsos profetas los han ayudado a construir una pared que no está alineada con la plomada de Dios. Y en el versículo 10 dice, por cuanto engañaron a mi pueblo. Ahora, ¿quiénes son? No se olviden que este es el falso profeta. Así que en realidad se puede entender que debido a que los falsos profetas llevaron a mi pueblo por mal camino diciendo paz cuando no hay paz, y porque cuando hay una pared débil se construye, la construyen con cal. Y eso es lo que vemos en este diagrama, que hay una pared débil construida que no se ve muy bien, y luego simplemente la cubren con cal. Y luego se dice en el versículo 11, di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y aquí, cuando la pared haya caído, o nos dirán, ¿dónde está la embarradura con la que recubristeis? Por tanto, esto es lo que dice el Señor. Haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así devastaré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento. Ahora, aquí vemos que la pared no se ve muy bien, pero cuando hablo de las paredes, ¿se pueden identificar con las paredes de su propia vida? ¿Alguna vez han construido un muro en su propia vida? Bueno, déjenme darles una idea de algunas de las paredes que podemos construir. Hay un muro muy bueno. Estás enojada conmigo por algo, ¿no es así, Ruth? Ahora, ¿qué muro es ese? Sí, la relación. Pero esa también es la pared de la ira. ¿Cuántos de ustedes nunca han construido un muro de ira? Miren, es muy fácil cuando me enojo con alguien. Solo hay que levantar mi pared. Así que se puede construir un muro de ira. ¿Hay otra pared? Voy a ser fuerte. Voy a demostrarles que no soy débil. Miren, muy a menudo, cuando nos sentimos amenazados, bueno, entonces vamos a decir a la gente, voy a mostrarte lo que soy y voy a construir este muro. Un muro más es, nada tiene remedio. ¿Qué pared es esta?
Este es el muro de la desesperanza, a darse por vencido, donde la gente llega y solo se esconde detrás de este muro y se da por vencida en la vida. Entonces, ¿captan la idea cuando hablan las paredes de lo que estoy hablando? Estamos hablando de muros en general ahora. Mañana vamos a ser muy específicos y vamos a construir paredes, especialmente dos. Paredes que son muy importantes para nuestras vidas y que pueden destruir nuestras vidas. Pero para el resto de este día, solo vamos a hablar de las paredes en general. Así que estamos de vuelta en este diagrama. Ahora, ¿qué vemos en este diagrama? ¿Qué ven en este diagrama? ¿Qué es importante? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que ver es que este muro es entre personas y yo. Y esto trae una separación o una barrera entre tú y alguien más. Pero algo muy interesante, solo observen lo que ocurre aquí si pongo un ladrillo más en esa pared. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Creen ustedes que este hombre va a tener un dolor de cabeza? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Estoy tratando de decirles que muy a menudo cuando ustedes y yo tratamos de construir un muro entre nosotros y otra persona, comenzamos a salir lastimados en el proceso. ¿Han experimentado eso? Tengo un problema con alguien y yo comienzo a construir un muro en esa persona, pero al final me lastimo en el proceso. Y voy a demostrarles eso ahora, pero muy a menudo es debido a que el ladrillo se interpone entre Dios y yo también. Miren, esa pared es una pared entre yo y otra persona. Ahora, ¿por qué voy a construir un muro? Sin embargo, dicho sea de paso antes de continuar, ¿qué es este encubrimiento? ¿Qué simboliza en su vida y la mía? ¿Cómo? ¿Pretender? Sí. Esas son las máscaras que puedo usar. ¿Recuerdan ese primer diagrama que les mostré del hombre? Que está confundido por dentro pero sonriente por fuera. Y miren, esa es muy a menudo la cal. Podemos tener cal donde la gente mira y dice, ¡ay, ese tipo es muy feliz! Pero ellos no entienden lo que les está pasando por dentro. Esa es la máscara que no es tan fácil llevar. Ahora díganme, ¿por qué construimos muros? ¿Por qué creen que construimos un muro? ¿Qué te hace construir un muro entre tú y alguien más? Bueno, ¿no es para protegerse? Muy a menudo es por autoprotección. Necesito protegerme a mí mismo. ¿De qué? Del dolor y demás. Pero hay otra razón muy importante por la que construimos muros, y es por miedo. Puedo construir un muro a causa del miedo que hay en mi vida. Ahora, ustedes y yo podemos tener muchos miedos. Ustedes y yo podemos luchar con muchos miedos en nuestras vidas. Déjenme decirles algunos. Podemos luchar con el miedo de que no le gustemos a la gente. Mientras estás en un grupo de personas y crees que no les vas a caer bien, inmediatamente la pared se eleva, ¿no es cierto? No le gustaría a la gente. Bueno, la gente me podría rechazar. Cuando la gente se da cuenta, esto es importante, cuando la gente descubra lo que realmente soy, entonces no les voy a caer bien. Y miren, esto me ayuda a vivir detrás de mi pared, porque la gente no debe saber lo que yo soy de verdad, ni cómo soy, porque entonces no les voy a gustar. Y miren, es un reto para nosotros, sobre todo en una escuela como esta, en un grupo como este, de que no llevamos máscaras, en que nos volvemos honestos, nos abrimos y sabemos que podemos ser nosotros mismos. Ahora, hay un principio muy importante en la vida. Y ese principio es que Dios te ha hecho a ti y a mí para dar y recibir amor. ¿Eso es cierto? Así que el amor es muy importante en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros recibamos y demos amor. Ahora, ¿qué hace una pared? ¿Alguna vez has tratado de amar a alguien a través de una pared? Miren, creo que eso es muy difícil de hacer.
Y sí, cuando las personas llegan a mí con amor, si yo tengo una pared entre yo y esa persona, ¿qué va a pasar? No va a penetrar. Como veis, por lo tanto, ¿qué sucede entre tú y yo y vivimos detrás de un muro y no permitimos que el amor entre en nuestros corazones? Y por cierto, como he dicho antes también, es muy importante que ustedes entiendan esto, que no es solo el amor de las otras personas lo que saco de mi vida, sino que también esta pared puede ser tan alta que incluso corte el amor de Dios. Ahora, si no recibo el amor de Dios ni de la gente que me rodea, ¿qué va a pasar con mi personalidad? Interiormente te vuelves muy frío y duro. ¿Han visto personas que parecen ser muy frías y duras? ¿Saben por qué? Ellas no permiten que el amor de Dios o de la gente que las rodea compartan el amor con ellos. Y muy a menudo le digo a la gente, el amor se mantiene tierno, pero cuando se carece del influjo de amor en tu vida, te conviertes en alguien frío y duro por dentro. Y entonces podemos empezar a luchar en nuestras vidas detrás de esta pared y con un déficit de amor. No sé si se dan cuenta, pero a lo mejor se dan cuenta por primera vez esta mañana. Ustedes pueden darse cuenta, pero he construido un muro en mi vida. Hay un muro entre otra persona y yo. ¿Es posible que haya un muro entre un amigo y yo? Podría ser un muro entre mi madre o mi padre y yo. Es posible que sea un muro entre mi esposo o mi esposa y yo. Entre mi hijo y yo. O en algún lugar hay un muro. ¿Quién es el responsable de este muro? Bueno, ¿qué dijimos? Los falsos profetas fueron los responsables de este muro. Pero ahora tenemos que tener cuidado de lo que podría haber profetas falsos en nuestras vidas que nos ayudan a construir las paredes. Pero hay un principio muy importante que quiero compartir con ustedes. Pero permítanme empezar. ¿Quién puede ser un falso profeta que nos ayude a construir muros en la vida? ¿Creen que un padre puede ser un falso profeta? ¿En qué sentido puede ser un padre un falso profeta? Sí, el ejemplo que te dan, las cosas que te hablan. ¿Se han dado cuenta que las palabras son muy poderosas? ¿Lo han sentido? Que son muy poderosas. Las palabras pueden herir profundamente. Y miren, un padre puede hablar cosas a la vida de un niño que le haga sentir que no es bueno o que es inferior. Y entonces él se construye este muro y vive detrás de esta pared. Y yo me pregunto, ¿a cuántas personas que hemos servido hemos tenido que quebrar palabras que se han dicho en sus vidas? Vean, y tenemos que ser muy cuidadosos de las palabras que hablamos, porque las palabras pueden hacer mucho daño. Ahora, aquí está uno de los principios más importantes de toda esa sesión que quiero compartir con ustedes ahora. Cuando ustedes van con los psicólogos o los psiquiatras seculares, muy a menudo les dirán si ustedes tienen un problema. Entonces, lo que deben hacer es mirar quién ha hecho un libro de su vida. Miren a su madre, miren a su padre, miren a sus maestros, ya saben, la abuela, el abuelo, son responsables de las cosas que han sucedido en su vida. Pero escúchenme con atención. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Todo lo contrario. Y quiero que escuchen estas palabras esta mañana. La palabra de Dios dice, si no asumo la responsabilidad personal por lo que soy y por mis problemas, nunca me liberaré de ellos. ¿Han oído eso? Quiero reiterar eso porque creo que es una declaración muy vital para mí. Si no asumo la responsabilidad personal por lo que soy y por las cosas con las que estoy luchando, nunca me liberaré de ellas. Si los padres pudieron haber tenido influencia en mi vida, pero miren, tengo que asumir la responsabilidad por mis reacciones equivocadas a eso y todo lo que pasa con eso antes de que pueda deshacerme de mis cosas. Así que cuando estoy hablando de estos falsos profetas esta mañana, por favor, no estoy señalando con el dedo. No estoy diciendo que la culpa la tienen sus padres, o tu mamá, o tu papá, o quien sea, sino que entiendan que ellos pudieron haber tenido una influencia con lo que ustedes están luchando en su vida.
Así que las palabras pronunciadas en nuestras vidas son muy importantes. Y tal vez lo que viene con eso también es injusticia, manipulación y muy a menudo un padre manipula a un niño y esas cosas duelen profundamente. Pero si podemos ampliar esa categoría y podemos decir que las figuras de autoridad en general pueden ser útiles en la construcción de muros en nuestras vidas, tales figuras como los maestros y los demás. Una figura de autoridad es alguien que tiene una influencia significativa en su vida. Y esas son figuras importantes para nosotros. ¿Qué pasa con las circunstancias? ¿Creen ustedes que las circunstancias pueden influir en nosotros? ¿Nos ayudan a construir las paredes? Sí, con facilidad. Cosas suceden negativamente en nuestras vidas, circunstancias negativas, y eso nos impide seguir adelante con Dios. Y de paso, esto es muy importante también. Nunca miren a Dios a través de las circunstancias. Cuando ustedes miran a Dios a través de las circunstancias, muy a menudo pensarán que Dios es injusto. Pero miren, tenemos que ver a Dios por ser quien es en verdad, conocer su carácter y no mirar a Dios a través de circunstancias. Su propio corazón les puede engañar y les puede ayudar a construir las paredes. ¿Qué pasa con los ministros, con los pastores? ¿Creen que un pastor puede ayudar a construir un muro? Ahora bien, por favor, no se vayan de aquí y vayan a decirle a su pastor, Sam Jacobson dice que ustedes son un falso profeta. Eso es lo que estoy diciendo. Miren, muy a menudo, si la verdad no se predica, entonces nos puede llevar a la esclavitud. Y eso puede ser un falso profeta para nosotros. Así que la verdad es muy importante. La tradición. ¿Qué pasa con la tradición? Siempre se ha hecho así. Y siempre será de esta manera. Y miren, nos quedamos atascados en ciertas cosas y tradiciones, y así sucesivamente. Muchos probablemente han escuchado que la niña que se va a su mamá a cocinar con algo en la cocina un día y su mamá toma un pedazo de carne de la nevera y luego le corta un pedazo y lo tira al perro. Y ella mira a su mamá y le dice, mamá, ¿por qué le tiras ese pedazo de carne al perro? Y su mamá le dice, no sé, lo aprendí de la abuela. Y así se acordó de eso. Y la próxima vez que fue a visitar a la abuela, mucho tiempo después, se acordó de ese pedazo de carne. Y ella empezó a preguntar a la abuela, abuela, mamá dice que ella aprendió de ti a tirarle un pedazo de carne al perro. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué le enseñaste a mamá a hacer eso? Y la abuela se echa a reír y dice, ¿sabes qué, niña? Y dijo, yo tenía una olla y cuando sacaba el pedazo de carne, no cabía la tapa de la olla y para adaptar la carne en la olla cortaba un pedazo y en lugar de que se quedara por ahí, solo lo tiraba al perro. ¿Lo ven? Por eso se convierte en una tradición en la familia. Hay tantas cosas. Ay, por favor, no me malentiendan. No estoy diciendo aquí que tiren por la borda todas las tradiciones. Esa no es mi filosofía. Pero a veces tenemos que entender lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Porque muchas tradiciones no nos pueden mantener en la esclavitud y viviendo detrás de una pared. ¿Qué tal los medios de comunicación? Quiero decirles, uno de los profetas falsos más grandes hoy en día son los medios de comunicación, especialmente los anuncios. Cada vez que veas un anuncio, caray, y ves que todo es tan maravilloso y tan perfecto, y saben, describe todo tan maravillosamente, y todo eso, muy a menudo, es un falso profeta. Bueno, pero que podrían darse cuenta ahora, por primera vez en su vida, se dan cuenta esta mañana, bueno, tengo una pared entre yo y otra persona. Ahora, ¿qué haces como buen cristiano si tienes una pared entre tú y alguien más? Bueno, es obvio, empiezas a orar, ¿no es cierto? Y luego empiezas a clamar, Dios, ayúdame, tengo una pared entre yo y la otra persona. Vamos a decir que es un amigo tuyo. Señor, tengo una pared entre yo y mi amigo. Y luego dice Dios, maravilloso, alguien quiere ayuda y yo voy a ayudarles. Y es muy a menudo donde tenemos el problema
Porque cuando oramos, esperamos que Dios nos ayude de cierta manera. ¿No es así? Cuando decimos, ayúdanos, Señor, entonces todavía queremos decirle a Dios cómo ayudarnos. Pero, ¿cuántos de ustedes han descubierto que Dios no siempre ayuda de la forma que uno cree mejor? Y entonces uno clama, Dios, ayúdame. Y Dios dice, bueno, hay una pared, te voy a ayudar a derribar ese muro. ¿Y qué hace Dios? Los versículos 13 y 14 en Ezequiel capítulo 13 que hemos leído dicen, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial, y vendrá con mi furor, y piedra de granizo con enojo para consumir. Así devastaré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento. No, Dios, eso no fue lo que pedí. Te pedí que me ayudaras. Y miren, lo que a menudo esperamos que Dios haga, esperamos que nos lleve y nos ayude a pesar este muro y nos coloque a este lado. Y miren, lo que yo hago es que tengo un problema entre mi amigo y yo, y esta noche le pido al Señor superar este problema. Y pongo mi cabeza en la almohada y me quedo dormido y duermo profundamente, y en la mañana me despierto y retiro las cortinas y el sol está brillando y todos mis problemas se resuelven. Se acabaron los problemas. Bueno, yo no sé. No siempre funciona de esa manera, ¿verdad? ¿Cómo que es lo que a veces notamos? Bueno, Dios dice, haré que rompa la lluvia torrencial y vendrá piedras de granizo para consumir. Ahora, miren, Dios está interesado en derribar este muro. Esta es la pared que iba a romper hasta los cimientos. Ahora, ¿cuáles son algunas de esas piedras de granizo? ¿Cuáles son algunos de los torrentes de lluvia y vientos que Dios puede usar en su vida y en la mía? Ahora, no estoy diciendo que Dios crea estas cosas para nosotros, sino que Dios las puede usar cuando se atraviesan en nuestro camino. ¿Cuándo pueden ser algunas de esas cosas que Dios puede usar para derribar los muros en nuestras vidas? Dígame, ¿cuándo fue la última vez que vivieron una crisis? ¿Qué usó Dios en esa crisis? Bueno, déjenme decirles que una cosa que Dios utiliza muy a menudo son las relaciones, ¿no es cierto? Hay una crisis en relación y entonces nos damos cuenta que hay un muro entre nosotros y tenemos que romper este muro. Pero ya ven, esto sucede muy a menudo y esto es lo que mi esposa y yo con mucha frecuencia experimentábamos en nuestra relación. Y teníamos este tipo de estilo de vida. Miren, veíamos una pared subir entre nosotros. Y entonces ustedes saben lo que sucede cuando hay un muro entre ustedes. Nos enfriamos, no hablamos de nosotros y no nos relacionamos. Y después de un rato, luego lo toman y rompen ese muro. ¿Alguna vez has experimentado? Y luego vienen y luego nos herimos el uno al otro y entonces nos damos cuenta, oh, caray, no podemos seguir así, somos cristianos. Miren, ya llega el domingo y tenemos que ir a la iglesia otra vez. Es entonces, luego arreglamos las cosas y luego no pasa mucho tiempo después de eso, entonces vemos que esa pared se levanta de nuevo. Y este era nuestro estilo de vida. Y un día simplemente le dijimos al Señor, Señor, no podemos seguir con este estilo de vida. Y Dios solo nos mostró mucho el orgullo que había en nuestros corazones y nuestras vidas, que Él quería tratar. Pero miren, muy a menudo Dios puede usar una crisis de relación para ayudarnos a romper las paredes. Dios puede usar una crisis financiera y a veces es bueno para nosotros pasar por esas luchas, porque le damos a Dios la oportunidad de mostrarnos lo que está pasando en nuestro corazón. Que Él puede hacer frente a esas cosas y nos ayuda a romper todo lo que tiene que ser roto. Y creo que puede haber una crisis vocacional. Y mucha gente va a apedrearme si se entera de lo que estoy diciendo ahora, pero aún creo que Dios puede usar hasta una crisis de salud para llevarnos al punto de darnos cuenta de lo que está pasando en nuestros corazones, para que podamos permitirle a Él hacer frente a esas cosas en nuestras vidas.
Así que Dios quiere derribar ese muro y permítanle a Él que haga eso. Ahora, Lucy tiene un consejo para nosotros. Ella dice que a veces me desanimo. Bueno, Lucy, sabes que la vida tiene sus altas y sus bajas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser mi vida solo altas? Si yo quiero que todas sean altas, ¿por qué no las puedo tener? ¿Por qué no puedo simplemente pasar de una alta a otra alta? ¿Por qué no puedo simplemente ir de una alta a otra más alta? No quiero ninguna baja. Quiero altas y altas. Y luego vienes y dices, no puedo soportarlo. Dígame, ¿con qué frecuencia usted y yo tenemos esa actitud? Dios, no quiero pasar por estos momentos. Y sí, es muy correcto. No queremos pasar por esos momentos. Si ustedes no quieren pasar por tiempos difíciles, tendremos que empezar a ministrarlos a ustedes en esos momentos, pero no queremos pasar por esos momentos. Pero déjenme decirles que a veces Dios nos lleva a través de esos momentos. ¿Se han dado cuenta que el Señor les ministra más en los valles que en las cimas de las montañas? Miren, si ustedes están siempre en la cima de la montaña, quiero decirles, yo realmente no creo que lleguemos a conocer a Dios por quien realmente es. Pero es muy a menudo en esos momentos de valles, en aquellos tiempos difíciles, cuando en realidad estamos luchando y no podemos entender lo que está pasando en nuestras vidas, es cuando Dios viene y nos enseña y nos muestra quién es Él y su carácter. Yo no soy experto en este tema, pero me dicen que en la época de verano, cuando un frutal da fruto, entonces todo el jugo y la savia del árbol de fruto entran en los frutos de ese árbol. Y las raíces no se profundizan más. Pero en invierno, cuando el árbol no da ningún fruto, entonces toda la savia y el zumo entran en las raíces de este árbol. Y ahí es cuando las raíces se profundizan. Ahora miren, ustedes y yo pasaremos por estaciones en nuestra vida espiritual. Me pregunto en qué estación te encuentras en estos momentos. Me pregunto si estás en verano, si estás en invierno, en otoño o en primavera. Miren, pero todo lo que quiero decir esta mañana es que donde quiera que estés, escúchame con mucha atención, donde quiera que estés, Dios está totalmente comprometido contigo y con tu crecimiento espiritual. Y Dios se ha comprometido a derribar esos muros. ¿Por qué Dios quiere romper estas paredes? Escúcheme con atención. Dios quiere romper estas paredes por una razón y solo una razón, para liberarnos. Una pared lleva a la esclavitud y te mantiene en cautiverio. Dios quiere liberarte. ¿Por qué? Para que puedas, miren esto, solo quiero volver al esquema número 2. Dios quiere liberarnos y romper este muro para que podamos tener la libertad de recibir amor de las personas que nos rodean y también de Dios. Así, liberarnos es lo que está en el corazón de Dios. Y cuando Dios hace una obra en tu vida, escuchen con atención, nunca es para hacerte daño o para hacerte pasar un mal rato. Cuando Dios hace una obra en tu vida, es por una sola razón y es para liberarte. ¿No te impresiona Dios? A algunas personas sí. Bueno, yo quiero decirles, Dios es un Dios maravilloso. Este siguiente diagrama, el que tenemos, y quiero leer Amós, capítulo 5, versículo 19. No quiero decir mucho sobre esto, pero una vez más, esta es una de esas analogías. Y al leer este versículo, esta es la imagen que se obtiene. Como el que huye adelante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Ahora dígame, ¿ha tenido un día cuando todo parece salir mal? Este es el día que este chico está experimentando en este diagrama. ¿Qué representa esto? Bueno, el muro representa la pared de su personalidad. Y muy a menudo se puede ver el león por ahí y el oso por ahí.
y puede salirse de esas cosas. Esas pueden ser circunstancias de las que se puede adaptar. La gente le molesta en su oficina y puede salirse de la oficina. Y luego en el atasco del tráfico realmente pierde la calma. Y él se enoja y todo le molesta por ahí. Pero él se puede escapar de eso. Pero ¿has descubierto que hay una persona de la que no puedes alejarte? ¿Y sabes quién es? Ese eres tú. Togo dijo una vez, hemos encontrado al enemigo y ese es nosotros. Y a veces tú y yo podemos ser nuestro peor enemigo. Y miren, muy a menudo sucede cuando uno se aleja de las cosas allá afuera, pero luego cuando llegas a casa y todo lo que deseas es descansar y estar solo y simplemente relajarte, entonces muy a menudo es cuando las cosas en la personalidad salen y es como una serpiente que empieza a morder. Y a esta persona le resulta muy difícil simplemente relajarse. Él siempre tiene que estar en movimiento para tratar de huir de sí mismo muy a menudo. Y muy a menudo en el campo misionero, esto representa un problema porque la gente lucha con ella misma y por lo tanto también lucha con otras personas. Y entonces podría ser un problema que luchemos con nuestras propias personalidades. En Isaías capítulo 59 vemos otra analogía. Ahora, déjenme darles un poco de trasfondo para este diagrama. El Dr. Bruce Thompson había enseñado sobre Isaías capítulo 59 y había un ministro que asistía a su seminario y a medida que el Dr. Bruce hablaba, el ministro dibujaba este diagrama. Él se le acercó al Dr. Bruce y se lo mostró y luego el Dr. Bruce le pidió permiso para usarlo en el seminario. Así que esta fue la forma en que un ministro se sentía. Ese era él, es el hombre, y sentía que alrededor de su corazón solo habían muros y estaba entre paredes. Pero Isaías 59, versículo 9 dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Y aquí vemos que Isaías dice que era mediodía, pero la gente estaba caminando como si estuviera en la oscuridad. Y saben, simbólicamente muy a menudo eso es lo que ustedes y yo experimentamos también. Que hay tanta luz que nos rodea, que hay tanta enseñanza alrededor nuestro, pero es como si no pudiéramos tener la verdad y hacerla parte de nuestras vidas. Y esto es exactamente lo que este diagrama muestra. Miren, ahí está el hombre con una gran cantidad de conocimiento, pero debido a que hay muros que él ha construido en torno a su corazón, ahora esta imagen del hombre, a causa de las paredes aquí alrededor de su corazón, el conocimiento que posee no puede llegar a su corazón. Lo que sucede muy a menudo es que debido al conocimiento que tenemos, estamos muy orgullosos de tener tanto. Y 1 Corintios 8, versículo 1 dice, el conocimiento envanece. Y entonces podemos tener una gran cantidad de conocimientos, estar orgullosos de eso, pero sin embargo, ¿cómo ser la gente que camina y anda a tientas? Como en la oscuridad y la verdad no llega a nuestros corazones. Ahora, ¿cómo creen ustedes que esta persona estaría alcanzando la gente a su alrededor? Él está tratando de llegar de su corazón a la gente. Ahora, hay un principio muy importante antes de seguir adelante, que vemos en el diagrama de ahí. ¿Cuántos de ustedes quieren verse realizados en las relaciones? Es una pregunta tonta porque todos queremos vernos realizados en las relaciones. Pero hay un principio. Si deseas sentirte realizado en las relaciones, debes tener contacto de corazón a corazón con la gente. Ahora, esta persona que no puede llegar a la gente desde su corazón por las paredes que lo rodean,
Sus relaciones son muy superficiales. ¿Cómo es que alcanza? Bueno, lo hace con su conocimiento. Miren, y esta es la forma en la que esta persona se relaciona con la gente. Es solo con el conocimiento. Pero las relaciones son muy superficiales, porque no viene de su corazón. ¿Cómo esta persona llega a Dios? De la misma manera. Miren, tú y yo podemos llegar a un lugar donde está esta persona, en donde probablemente diga, sé con la cabeza que Dios me ama, pero no llega a mi corazón. ¿Alguna vez te has sentido así? Si ustedes entienden lo que dice la palabra, Dios me ama, pero yo no lo experimento. Y Dios quiere romper las barreras en nuestras vidas para que podamos ser libres y experimentar el influjo de su amor y también de los que nos rodean. Ahora, no sé si ustedes ven la diferencia que hay entre este hombre que está aquí afuera y este hombrecito que está aquí adentro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el hombre que está afuera es muy a menudo como un adulto, pero es como un niño que está encerrado en un cuerpo adulto. Y muy a menudo los cristianos son así. No hemos crecido. Somos como niños en un cuerpo adulto. Y entonces el desafío de Dios nos llega. Y creo que es en Hebreos capítulo 5, donde dice que Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que crezcamos y maduremos. Y creo que una vez más lo que dije antes es lo correcto. Y solo quiero leerles este pasaje a ustedes de Juan capítulo 8, versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, donde dice, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Miren, así que lo que va a liberar a esta persona es la verdad de Dios. Ahora, tú y yo podemos ser engañados muchas veces. Y Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y miren, podemos ser engañados, creer que somos gigantes espirituales, cuando en realidad tenemos tantas cosas encerradas dentro de nosotros que Dios quiere liberar y liberarnos de ellas. Y Dios quiere que lleguemos a un lugar de madurez. Ahora díganme, ¿qué es la madurez? ¿Cómo podemos llegar a un lugar de madurez? Y creo que hay tantas definiciones de madurez como tantas personas aquí en este auditorio. Pero una magnífica definición de madurez que me gusta a mí es que la madurez es salir de la oscuridad a la luz. Salir de las tinieblas a la luz. Y miren, esto es exactamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que salir de la oscuridad hacia la luz. A medida que rompemos estas paredes, así que mientras Dios derriba los muros de nuestras vidas, vamos a ser cada vez más maduros porque vamos a experimentar más y más luz de Dios. Y sé que en mi propia vida, sé que hay áreas en las que he llegado a la luz de Dios, en las que sé que estoy maduro. Hay áreas de mi vida que yo sé que Dios está tratando en este momento. Hay una especie de entre la luz y la oscuridad. Y entonces yo sé que hay áreas en mi vida que Dios aún no ha tocado todavía. Pero miren, a medida que salimos de estas áreas, permitiéndole a Dios lidiar con todas estas cosas de nuestras vidas, nos volvemos más y más maduros. Yo quiero desafiarles a orar 2 oraciones. Para el resto de este seminario, si oran estas oraciones y realmente las sientes, yo creo que Dios estará contigo de una manera muy, muy especial. La primera la vemos en el Salmo 51, y el Salmo 51 es el Salmo de David de arrepentimiento después de haber cometido adulterio. Y fue responsable de la muerte de Urías
David llegó a un lugar de arrepentimiento y esto es lo que ora en el Salmo 51, versículo 10. Él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ahora bien, creo que todos queremos orar eso, ¿no es cierto? Pero ahí donde David se detiene. Él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora creo que eso es lo que tenemos que estar orando a Dios. Dios, renueva mi espíritu. Dios quiere operar no solo desde un corazón limpio, sino, Señor, que sea renovado en cada área de mi vida, en el área de mi espíritu. Y entonces el Salmo 139, que es un maravilloso pasaje para orar. Pero no oren estas cosas si realmente no las quieren decir. Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Estás dispuesto a orar eso? Dios, muestra mi corazón. Muéstrame si hay alguna manera ofensiva en mí y guíame en el camino eterno. Y que Dios nos dé la gracia de ser capaces de hacer eso. Y que nosotros estemos abiertos a Él. Y déjenme desafiarles una vez más a estar abiertos a las relaciones y el trabajo de Dios en su vida. ¿Saben? A veces tenemos miedo de lo que Dios quiere hacer. Pero quiero decirles que servimos a un Dios de amor. ¿Han experimentado como un Dios de amor? Y todo lo que Dios hace en la vida de ustedes es porque los ama. Él nunca hará nada que esté fuera de sus límites del amor en su vida. Así que a medida que les permites que Él tome las cosas que podrías haber escondido en tu corazón, que podrías haber enterrado aún sin haberte dado cuenta de ello, realmente creo y sé que Dios va a aceptar ese reto en tu vida y te hará libre. Ahora, Padre, si oramos también, oramos para que no solo tengamos conocimiento, sino Dios, que el hecho de que crezcamos en sabiduría en este seminario, que estamos abiertos a la verdad y como dice tu palabra, Señor, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ruego, Dios, que si hay alguna pared en nuestras vidas de las que nunca hemos estado conscientes, que podrían haber estado ahí y han destruido nuestras vidas y nos mantuvo en el desierto, Dios, que las muestres a nosotros y que estemos dispuestos, al igual que David oró, Señor, muéstrame mi corazón, y que estemos dispuestos a que te ocupes de estas cosas en nuestras vidas para hacernos libres. Oramos por eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén.